Muy bien, en este estudio de caso vamos a ver el análisis de lo que es el trabajo del niño Ricardo en lo que es el caso número uno dentro de este curso. Solamente que lo vamos a ver desde la perspectiva de la CIE 11. Análisis del caso Ricardo. Para esto abrimos CIE 11. Esta es la página. Y nos vamos a lo que sería la clasificación 06, trastornos mentales del comportamiento y del neurodesarrollo. Entonces abrimos con la flechita para abajo y nos vamos a trastornos del neurodesarrollo, que es la primera clasificación que nos sale. Y entonces aquí nos dice, descripción de los trastornos, descripción. Los trastornos del neurodesarrollo son trastornos cognitivos y del comportamiento que surgen durante el periodo del desarrollo. Recuerden la edad que tiene Ricardo y que implican dificultades significativas en la adquisición y ejecución de funciones intelectuales, motoras, de lenguaje o sociales específicas. Adquisición y ejecución. ¿Sí? En este caso, Ricardo ya había tenido un desarrollo y al padecer la enfermedad pierde parte de esas ejecuciones. ¿Sí? Entonces, esa es la parte que nos interesaría a nosotros. Aunque los déficits conductuales y cognitivos están presentes en muchos trastornos mentales y del comportamiento que pueden presentarse durante el periodo del desarrollo, por ejemplo, esquizofrenia, trastorno bipolar. En esta agrupación, solo se incluyen los trastornos cuyas características fundamentales son el desarrollo neurológico, que son las cuestiones que hacen los niños principalmente independientemente del desarrollo estudiado psicológicamente, como en el desarrollo psicosexual, en el desarrollo cognitivo, la base de esto es el desarrollo neurológico. Entonces dice a continuación, la presunta etiología de los trastornos del neurodesarrollo es compleja y en muchos casos desconocida. Sí, es decir, siempre está en constante estudio y siempre van a encontrar cambios por la forma en que funciona el sistema nervioso y que hemos encontrado apenas unas cuantas funciones de lo que puede desarrollar el sistema nervioso. Entonces, sí es un trastorno del neurodesarrollo, pero ahora, ¿qué tipo de trastorno del neurodesarrollo? En este sentido tenemos varios. La 6A00 es trastornos del desarrollo intelectual, la 01 es trastornos del desarrollo del habla o el lenguaje, el 02 es trastornos del espectro autista, 03 trastornos del desarrollo del aprendizaje, 04 trastornos del desarrollo de coordinación motora, 05 trastornos por hiperactividad con déficit de la atención, 06 trastorno por movimientos estereotipados. ¿Sí? Entonces, empezaríamos con el trastorno del desarrollo intelectual. Por ahí comenzaríamos, lo abrimos, flechita abajo, y empezaríamos con que hay una definición, una descripción. La descripción es la siguiente. Los trastornos del desarrollo intelectual se refieren a un grupo de afecciones etiológicamente diversas originadas durante el periodo del desarrollo y caracterizadas por un funcionamiento intelectual y comportamiento adaptativo significativamente inferiores al promedio, que son aproximadamente de dos o más desviaciones típicas por debajo de la media, aproximadamente menos del percentil 2.3. De acuerdo con pruebas estandarizadas debidamente normalizadas y administradas individualmente. Si no se dispone de pruebas estandarizadas y normalizadas, el diagnóstico de los trastornos del desarrollo intelectual requiere una mayor confianza en el juicio clínico con base en una evaluación apropiada de indicadores comparables del comportamiento. Muy bien. Entonces lo que nos dice es una etiología o unas afecciones etiológicamente diversas, aparecen en el periodo del desarrollo
y se caracterizan por un problema en el funcionamiento mental y en el comportamiento adaptativo. Y entonces nos da aquí cómo lo podríamos encontrar de acuerdo a la situación que viene en las pruebas más o menos que podemos encontrar en las pruebas psicológicas que estudian la parte intelectual. Si no tenemos esas pruebas, si no contamos con esas pruebas, nos dice que entonces tenemos que recurrir al juicio clínico y a partir de una evaluación apropiada de indicadores comparables de comportamiento, es decir, podríamos utilizar las tablas o lo que sería las etapas del desarrollo. ¿Sí? Hay una cierta consideración de ciertas cosas que tiene que ir haciendo el niño desde el aspecto neurológico a determinadas edades. Y entonces nosotros podríamos tomar estas. Entonces nosotros nos vamos, empezaríamos para ver si es leve, si es moderado, si es grave, si es intelectualmente profundo o si es un provisional, abriendo cada uno de estos. Entonces nos vamos para ver la descripción de lo que sería un trastorno del desarrollo intelectual leve. Y dice, un trastorno del desarrollo intelectual de tipo leve es una afección que se origina durante el periodo del desarrollo y se caracteriza por un funcionamiento intelectual y comportamiento adaptativo significativamente inferiores al promedio, que son aproximadamente de dos o más desviaciones típicas por debajo de la media, aproximadamente percentil 0.1 a 2.3, de acuerdo con pruebas estandarizadas debidamente normalizadas, administradas individualmente o por indicaciones de comportamiento comparables cuando las pruebas estandarizadas no están disponibles. Y entonces aquí es donde nos viene el comportamiento que nosotros podríamos utilizar, que sería esta parte, como comparativo. Dice, las personas afectadas a menudo presentan dificultades en la adquisición y comprensión de conceptos de lenguaje complejo y de habilidades académicas. Sin embargo, se cuenta con la mayoría de las actividades principales de autocuidado básico, de actividades domésticas y prácticas, por lo que aunque podría requerir de apoyo, generalmente las personas afectadas por un trastorno del desarrollo intelectual leve logran vivir de manera relativamente independiente y conseguir empleo en la edad adulta. El autocuidado básico nosotros podríamos tomar, por ejemplo, el que se pueda vestir, el que pueda abotonar sus camisas, el que se pueda abrochar un pantalón. Eso serían cuestiones de autocuidado básico. Actividades domésticas, que pueda poner la mesa, que pueda llevar los trastes a la cocina, que pueda ayudar a guardar su ropa, más tarde que pueda doblar su ropa, ¿sí? Que la pueda clasificar. Esas también serían actividades domésticas. Y actividades prácticas, por ejemplo, que pueda levantar cosas que encuentra tiradas, que esquive, no sé, muebles que le estorban en el paso, ese tipo de cuestiones, ¿sí? Que pueda pedir las cosas, que se pueda comunicar, tendría que ver con las actividades prácticas. Entonces, aquí nos dice, aunque puede requerir de apoyo, generalmente las personas que están en esta situación de leve, afectadas por un trastorno del desarrollo intelectual, logran vivir de manera relativamente independiente, es decir, lo van logrando, aunque aparentemente más lento o en tiempo después que los demás personas. Entonces, vámonos a la contraparte, que sería el trastorno del desarrollo intelectual profundo. Aquí la descripción nos dice, un trastorno del desarrollo intelectual de tipo profundo es una afección y nos vuelve a dar toda la base de que es parte del desarrollo, etcétera, cuánto más o menos lo podríamos encontrar
como características en una prueba estandarizada y nos dice menos del percentil 0.003. ¿Sí? Entonces no tenemos pruebas, no contamos con las pruebas, pero contamos con los comportamientos. Y aquí están los comportamientos. Dice, las personas afectadas poseen habilidades de comunicación muy limitadas cuando es un problema profundo y su capacidad para la adquisición de herramientas académicas se restringe a las habilidades concretas básicas. Aquí hay un punto importante, herramientas académicas. Las herramientas académicas las vamos a poder considerar a partir de la primaria en nuestro sistema social, educativo, porque la que se correspondería a la parte preescolar son cuestiones, o es una escuela que va ayudando al desarrollo infantil, mientras que ya lo que sería la parte de la primaria son cuestiones netamente intelectuales, de conocimiento, que van desarrollando estas herramientas académicas, ¿sí? Entonces, para hablar de estas herramientas académicas tendríamos que hablar de la parte exclusivamente ya de la primaria. Y aquí no. En este caso tendremos que el niño todavía no llegaba a esa parte. Entonces, estamos hablando de cuestiones del desarrollo. Entonces, en estas cuestiones académicas, ahí es donde nos puede quedar duda, porque el niño no está todavía en esa situación netamente académica. Y entonces, si estuviéramos en una situación académica, se concretaría o se restringiría a habilidades concretas básicas, ¿no? A que pudiera aprender a sumar y restar. Ya con eso nos conformaríamos, ¿sí? O eso sería el punto más alto que en un momento dado pudiera alcanzar. Dice a continuación, también pueden tener deficiencias motoras y sensoriales coexistentes y normalmente requieren de apoyo diario en un entorno supervisado para la atención adecuada. Es decir, requiere de supervisión y requiere de apoyo para hacer ciertas cuestiones motrices y sensoriales. Y aquí nos va a ampliar el conocimiento. Dice, los trastornos graves y profundos del desarrollo intelectual se distinguen exclusivamente sobre la base de las diferencias de comportamiento adaptativo, pues las pruebas estandarizadas de inteligencia existentes no pueden distinguir confiable o válidamente entre personas con funcionamiento intelectual por debajo del percentil 0.03. ¿Por qué? Porque ni siquiera llega a un punto. Sí, está por debajo de un punto. Entonces, medir una cuestión tan exacta con una prueba estandarizada sería muy complejo. Entonces, nos tendríamos que ir a esas cuestiones, por ejemplo, en este caso, nos dice que ya están afectadas las situaciones motrices y las situaciones sensoriales. Necesita ayuda para desplazarse, necesita ayuda para comer, necesita ayuda o apoyo en algunas cuestiones sensoriales. Por ejemplo, para la vista, para el oído, necesita auxiliares. Entonces, estamos entre esa parte, ¿sí? Donde hay problemas visuales, hay problemas auditivos a partir de una situación neurológica profunda. Entonces, nosotros nos bajaríamos un nivel que es el trastorno del desarrollo intelectual grave y veríamos su descripción. Y nos vuelve a dar la descripción y nos vuelve a decir que se encuentra dentro del aproximadamente el percentil 0.03 por debajo de este, ¿sí? Y entonces no nos está diciendo mucho, pero sí nos dice los comportamientos. Los comportamientos una vez más vuelven a estar aquí. Entonces dice, las personas afectadas exhiben un lenguaje y una capacidad para la adquisición de habilidades académicas muy limitada. Lo mismo que en la vez anterior. El niño no estaba en una situación ya de educación básica primaria. Educación básica preescolar sí la estaba teniendo, pero educación básica primaria no. Entonces lo mismo, la misma explicación de la anterior. Y dice, también puede tener deficiencias motrices y normalmente se requiere de apoyo diario en un entorno supervisado para la atención adecuada. O sea, requieren de supervisión, pero pueden adquirir habilidades de autocuidado con entrenamiento intensivo. Es decir, requiere entrenamiento intensivo para poder desarrollar ciertas habilidades de autocuidado
como peinarse, abrocharse el pantalón, la camisa, etc. Los trastornos graves y profundos del desarrollo intelectual se diferencian exclusivamente sobre la base de las diferencias de comportamiento adaptativo, pues las pruebas de inteligencia estandarizadas existentes no pueden distinguir confiable o válidamente entre individuos con funcionamiento intelectual por debajo del percentil 0.03. Pero al irnos a las cuestiones del desarrollo, vemos que el niño necesita una supervisión y que cuestiones que tienen que ver con el autocuidado las había perdido. Entonces el niño podría entrar, Ricardo, en esta situación del trastorno del desarrollo intelectual grave. Nos vamos a la siguiente característica que nos presenta el menor y vemos que perdió el habla. El niño deja de hablar, solo hace ruidos, etc. Entonces tenemos una descripción aquí, dice, los trastornos del desarrollo del habla o lenguaje surgen durante el periodo del desarrollo y se caracterizan por dificultades para comprender o producir el habla y el lenguaje o utilizar el lenguaje en contextos para propósitos de comunicación que están fuera de los límites de variación normal esperados para la edad. En ese punto estamos con el caso. Y el nivel de funcionamiento intelectual. Los problemas del habla y lenguaje observados no son atribuibles a factores sociales o culturales. ¿Sí? Si fuera así, entonces ya no entraría en esta problemática. O también variaciones étnicas del lenguaje, ¿sí? Que se coman algunas letras, que tengan cierto calor, y no se explican completamente por anomalías anatómicas o neurológicas. Si se explican totalmente por cuestiones neurológicas, entonces no es este el caso. ¿Por qué? Porque tenemos un problema del desarrollo intelectual, entonces, o tal vez un problema de aprendizaje. Dice, la etiología presunta para los trastornos del desarrollo del habla o lenguaje es compleja y en muchos casos individuales es desconocida. Entonces, como perdió palabras, independientemente de si hablaba o no hablaba, como perdió palabras, deja de emitir palabras, nos vamos a las cuestiones netamente del lenguaje y abrimos lenguaje y veamos en las cuestiones del desarrollo del lenguaje. Y entonces aquí dice, se caracteriza por dificultades persistentes en la adquisición, la comprensión, la producción o el uso del lenguaje hablado o de señas, que se presenta durante el desarrollo, generalmente durante la primera infancia, y causan limitaciones significativas en la capacidad del individuo para comunicarse. La capacidad del individuo para comprender, producir o usar el lenguaje está marcadamente por debajo de lo que se esperaría, dada la edad. Los déficits del lenguaje no se explican por otro trastorno del desarrollo neurológico, deficiencia sensorial o condición neurológica, incluidos los afectos o infecciones o lesiones cerebrales. Sí, entonces, si hay efectos de infecciones o lesiones cerebrales, no podemos hablar de un trastorno del lenguaje. Entonces nos iríamos a la cuestión del trastorno del espectro autista, ¿sí? Por las condiciones de socialización que está planteando el niño. Y aquí vemos la descripción y nos dice, el trastorno del espectro autista se caracteriza por déficits persistentes en la capacidad de iniciar y sostener la interacción social recíproca y la comunicación social, y por un rango de patrones comportamentales e intereses restringidos, repetitivos e inflexibles. El inicio del trastorno ocurre durante el periodo del desarrollo, típicamente en la primera infancia, pero los síntomas pueden no manifestarse plenamente hasta más tarde, cuando las demandas sociales exceden las capacidades limitadas. Los déficits son lo suficientemente graves como para causar deterioro a nivel personal, familiar, social, educativo, ocupacional o en otras áreas importantes del funcionamiento del individuo, y generalmente constituyen una característica persistente del individuo que es observable en todos los ámbitos, aunque pueden variar de acuerdo con el contexto social, educativo o de otro tipo.
A lo largo del espectro, los individuos exhiben una gama completa de capacidades de funcionamiento intelectual y habilidades de lenguaje. Aquí vemos que cumple prácticamente con todas las condiciones de la descripción, y lo que podemos ver en la serie de inclusiones y exclusiones es que, por ejemplo, tenemos el 6A02.0, trastorno del espectro autista sin trastorno del desarrollo intelectual y con deficiencia leve o nula de lenguaje funcional. Es decir, incluye el lenguaje e incluye la deficiencia. Entonces tendríamos que buscar uno donde viniera con deficiencia y con problemas de lenguaje. Entonces el segundo nos dice con trastorno del desarrollo intelectual y con leve o ningún deterioro del lenguaje funcional. No es cierto. El siguiente es trastorno del espectro autista sin trastorno del desarrollo intelectual. No. Trastorno del espectro autista con trastorno del desarrollo intelectual y con deficiencia de lenguaje funcional. Sí. Y luego en el siguiente nos dice trastorno del espectro autista con trastorno del desarrollo intelectual y con ausencia de lenguaje funcional. Veamos cada uno. Entonces nos vamos a la parte que más nos interesa, que es la parte del lenguaje, y nos dice, hay un marcado deterioro en el lenguaje funcional hablado o de señas en relación con la edad del individuo. Sí, exactamente, así se presenta. El individuo no es capaz de utilizar más que palabras o frases simples para propósitos instrumentales. Y no, el niño no es capaz de emitir ya palabras, ya no habla. Entonces nos podemos ir a y aquí nos dice, todos los requisitos de definición para ambos, tanto para el trastorno del espectro autista como para el trastorno del desarrollo intelectual, se cumplen y están completos, o casi completos. Ausencia de capacidad relativa a la edad del individuo para usar un lenguaje funcional, hablado o de señas con fines instrumentales como para expresar necesidades y deseos personales, que este sería el caso. Entonces, el diagnóstico quedaría de la siguiente manera. Trastorno del desarrollo, y en específico sería trastorno del espectro autista, con trastorno del desarrollo intelectual y con ausencia de lenguaje funcional. Una cosa que se me había olvidado señalar en la parte del trastorno del desarrollo del lenguaje, cuando estamos revisando esta parte, es que inmediatamente en las exclusiones habla del trastorno del espectro autista. Es decir, si nosotros vemos que tiene características del espectro autista, ya no puede ser trastorno del desarrollo del lenguaje. Y menos si diagnosticamos trastorno del espectro autista como tal. Entonces, nuestro diagnóstico sería trastorno del desarrollo autista con trastorno del desarrollo intelectual y con ausencia del lenguaje funcional. Y bueno, aquí pueden ver el funcionamiento de la CIE 11 y pues hasta aquí sería todo de la revisión del caso de Ricardo.